Familia de Dios es un hogar para todas las familias. Aquí todos son bienvenidos, y quiero recordarles el oasis de oración que tenemos mes con mes. Se llama Reto Pelea por tu Mes. Estamos orando cada mes a las 4:30 de la mañana. Les invitamos. Vamos a estar enfrente del Seguro Social del IMSS, y pues llévese su cubreboca. Si quiere llevar gel antibacterial, lleve la mica que se ponen también, hermanos. Vamos a cuidarnos por el bien de nosotros, de nuestra familia y de este lugar. Creo yo que nos confinaron, el gobierno nos confinó antes de tiempo, y creo que este es el momento aquí en Huatulco que debemos cuidarnos aún más, tomar todas las medidas necesarias para no contagiarnos. Hay muchos casos aquí en la comunidad de COVID, y gente que no va al seguro porque piensan que los van a matar en el seguro, y por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos. Ciertamente los cuidados que se puedan dar en casa son mucho mejor, pero sí les pido, hermanos, que estemos cuidándonos y estemos orando para poder combatir lo que pues se viene, ¿no? Entonces es el momento para cuidarnos aún más. Muy bien. ¿Qué le parece si decimos nuestra declaración de fe? Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Se sube después el mensaje a YouTube. Si tú quieres volver a escucharlo o a verlo, bueno, pues ahí lo puedes encontrar. Y Dios les bendiga a la ciudad de Tehuacán, Puebla, nos están escuchando, y más allá de nuestras fronteras en México. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Bueno, vamos a decir todos juntos nuestra declaración de fe. Levanten sus manos y digan conmigo: hablaré la palabra de Dios porque es un tesoro en mi mente y en mi corazón. La declararé siempre con palabras de vida, de bendición, de sanidad, de riqueza, de sanidad y de libertad. Amaré su consejo y seré transformado, porque con mi boca declararé todo lo bueno que Dios tiene para mí. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Debemos saber que estamos viviendo lo que el Señor dijo en los últimos tiempos, ¿verdad? Los tiempos peligrosos son estos, los que estamos viviendo, y el enemigo está acechando a nuestra vida. No es más que una lucha espiritual, que nosotros debemos tener la visión clara de lo que Dios, ¿verdad?, quiere hacer en nuestra vida. Y qué mejor que nosotros podamos prepararnos para este tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, ¿verdad? El virus del COVID, los temblores, terremotos que hemos vivido, y ahora la lluvia. Y bueno, algunos pueden decir: pastor, me está lloviendo sobre mojado, no hay empleo, no hay trabajo, no tengo dinero. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos ama y quiere llevarnos sin duda alguna a otro nivel. No sé si tú lo puedes visualizar, pero Dios, ¿verdad?, quiere provocar algo en nuestra vida. Hoy quiero hablarte acerca de ser proactivos en el reino de Dios. Es sumamente importante hablar de la proactividad. Este tema muchas veces se toma y se imparte para personas que trabajan en empresas. De hecho, está dentro de la psicología del trabajo. Pero en el reino de Dios, Dios nos diseñó, nos enseña a la luz de su palabra, a través de muchas personas, personajes de la Biblia, que fueron proactivos, no reactivos. Tú decides ser reactivo. Reactivo es aquella persona que actúa en consecuencia, ¿verdad?, que actúa de acuerdo a las circunstancias que vive, reacciona por lo que está viviendo en su momento. Y Dios no quiere que nosotros seamos reactivos, sino que podamos ser proactivos, ¿verdad? Usted que se preguntará en este momento: pastor, ¿qué quiere decir ser proactivo? Y bueno, pues la palabra del Señor nos da, más bien hay una definición de ser proactivos, y significa, ¿verdad?, aquella persona que tiene la iniciativa y la capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras. Y creo yo que muchos de nosotros no nos hemos anticipado, ni siquiera nos hemos, ¿verdad?, enfocado o tener la iniciativa para las situaciones que vienen adversas a nuestra vida. De repente nos toman de sorpresa las diferentes formas o problemas que vivimos,
y entonces reaccionamos, somos reactivos, reaccionamos en consecuencia. Y lamentablemente muchos de nosotros tenemos esa reacción, ¿verdad? Proporcionalmente. Por ejemplo, reaccionamos, tú me la haces, yo también, ¿verdad? Me la haces, me la pagas. Y tomamos esa frase que inclusive está en la Biblia, ¿verdad? Ese de ojo por ojo y diente por diente. Pero lo más curioso es que somos reactivos en proporción. Es decir, por ejemplo, la tía Chonita me regala a mí una corbata el día de mi cumpleaños, pero el día del cumpleaños de ella le voy a dar de regreso la corbata, aunque no lo use, ¿no? ¿Verdad? Porque así somos, reaccionamos en proporción. La manera en cómo nos tratan, nosotros queremos tratar a los demás. Y Dios no quiere que nosotros actuemos de esa manera, sino que podamos prepararnos para el porvenir, que nos preparemos para situaciones como las que estamos viviendo en estos tiempos. Necesitamos estar preparados en todas las áreas de nuestra vida. No solamente es vivir por vivir, ¿verdad? A ver qué me depara el día. Esa sería una vida muy aburrida. Simple y sencillamente voy a vivir, ¿verdad? A ver qué me depara y voy a actuar en consecuencia. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, sino que podamos nosotros tener la libertad de dirigir o de tomar las decisiones correctas. Tú decides cómo reaccionar ante una situación. Es tiempo de tomar decisiones. Miren, cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en la vida, es decir, quizás un problema entre pareja en el matrimonio, pues tomamos decisiones equivocadas de las cuales nos vamos a lamentar todo el resto de nuestra vida. Hay decisiones que hemos tomado en consecuencia y al paso de los años decimos, ¿en qué momento me fijé en este hombre, verdad? ¿O en qué momento me casé con esta mujer? Y tristemente, bueno, cometes errores. Tú tienes la capacidad de decidir. Diga conmigo, decidir. Cada uno de nosotros tomamos decisiones a diario. De hecho, tú veniste, ¿verdad? Vestido como vienes porque tomaste esa decisión, ¿no? De vestirte así. Tomaste la decisión inclusive de venir a este lugar. Pero escúcheme bien, Dios nos da a nosotros la capacidad de decidir nuestras reacciones. Es decir, yo a partir de este momento necesito ser proactivo. Ahora ya no voy a permitir que sea yo controlado por los demás. Si mi esposo o mi esposa me trata de una manera, yo no voy a reaccionar de acuerdo a esa postura, sino que voy a ser proactivo. Voy a cambiar mi estilo de vida, voy a cambiar mi manera de conducirme y voy a reaccionar de una manera correcta. Miren, muchos de nosotros, de hecho quiero decirle lo siguiente, los psicólogos dicen que somos biológicos, psicológicos y espirituales. Están en lo correcto, pero el mundo nos ha moldeado a nosotros de una manera biológica, de tal forma que somos muy materialistas. Y se nos olvida que también tenemos una área que es emocional. Y es ahí donde nosotros, quiero decir lo siguiente, el 95% de las decisiones que nosotros tomamos está basado en las emociones. La mayoría de las decisiones que nosotros tomamos son emocionales. No tomamos en cuenta a Dios. Y decimos, bueno, pues de acuerdo al gusto o de acuerdo a la circunstancia, reacciono. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tú y yo podamos ser espirituales también, ¿verdad? Y que así como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, ¿cómo es nuestro Dios? De paz. Dice, os santifique por completo. Dios desea que nosotros seamos santificados, es decir, apartados para Dios. Yo le pertenezco a Dios, Él ha sido el único que tiene el control de mi vida. Por lo tanto, tengo que obedecer a su palabra. Ahora dice la palabra del Señor, y todo vuestro ser, diga conmigo, el ser.
Tú y yo estamos formados de cuerpo, este cuerpo que es material, lo que dicen los psicólogos, biológico, ¿verdad? Alma y espíritu. Nosotros tenemos el alma que tenemos que cuidar, y nuestras emociones en ocasiones están basadas a las circunstancias, y es por eso que tomamos decisiones equivocadas. Y cuando nos damos cuenta, pasaron los años y dices, ¿y en qué momento me metí en esta situación? Bueno, pues Dios quiere que nosotros podamos tener esa libertad para actuar de acuerdo a los estándares de Dios. Ahora, mire usted, un hombre que decidió, ¿verdad?, no reaccionar de acuerdo al momento fue Mahatma Gandhi. Y les explicaba hace un rato a los hermanos que salieron que Mahatma Gandhi enfrentó situaciones difíciles, adversas a su vida. En su tiempo, él fue, ¿verdad?, a estudiar, estudió leyes y se graduó. Cuando regresó a su país, las personas pensaban que él iba a meterse a la política, pero no fue así. Él tomó otro camino, él tomó otra decisión, y entonces la gente no entendía por qué Gandhi había tomado esa decisión. Sin embargo, la decisión que él tomó era amar a las personas, hacer un cambio, pero un cambio que tiene que ser de adentro hacia afuera. Pues este hombre, Gandhi, empezó a tener seguidores, empezó a tener personas, llegó a 3,000 personas, y el gobierno para eso vio algo peligroso en Gandhi. Y entonces levantó a su ejército, a un pelotón, a un escuadrón, y lo envía para que pudiera hacerle frente a Gandhi. Y entonces Gandhi prepara a su gente, a sus seguidores, y le dice, vamos a enfrentar al ejército y nosotros no vamos a reaccionar al trato que ellos nos hagan. Él tenía la capacidad de decidir. Porque normalmente lo que hacemos cuando hacemos una revuelta o nos levantamos en contra de algo o de alguien, pues entonces actuamos, ¿verdad?, agresivamente. Usted lo pudo haber visto en las noticias, ¿verdad?, con el movimiento feminista, que estuvieron pintando y rayando y todo eso. Y los policías, en la primera marcha que hicieron las mujeres, no reaccionaron como estaban esas personas obrando. Es decir, no empezaron los golpes, simplemente ellas rompieron cristales, rayaron paredes e hicieron un desastre en el distrito, en el DF, perdón, pero ya no es DF, ¿no?, en México. Y así Gandhi dijo, no actuemos de esa manera. Cuando el ejército venga hacia nosotros con agresividad, abracémoslos, ¿verdad? Y eso sorprendió al ejército. Entonces el encargado de ese escuadrón que iba al frente regresó y le dijo a su jefe, le dijo, ¿sabe qué? Yo deserto del ejército, me doy de baja. Y le dice, ¿pero por qué? Porque no podemos con Gandhi. ¿Pero cómo? ¿Por qué no puedes con Gandhi? ¿Ves que Gandhi nos abrazó y no respondió a la agresión de nosotros y se unió a Gandhi? Así es como nosotros podemos ganar en medio de una lucha o de una dificultad que vivimos día a día. Todos nosotros vivimos dificultades, y en ocasiones esas dificultades o esos problemas y diferencias que vivimos en el matrimonio, llega al punto donde dices, no sé en qué momento, ¿verdad?, me metí en esto, sin embargo estoy harto, y está buscando el momento para que esa relación colapse, para que esa relación se rompa, para que tú digas, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que actuemos, ¿verdad?, de una manera libre, y que podamos tomar la decisión correcta, basado en su palabra. Otro personaje que conocemos nosotros es Nelson Mandela, ¿así se llama? Este hombre, pues en su tiempo en África había una esclavitud. La gente negra no podía moverse en libertad en su nación. Eran marginados, eran señalados, eran explotados, no tenían acceso a estar, por ejemplo, en un restaurante, pues todo el mundo puede entrar en un restaurante, pero ellos no. Y él empezó, ¿verdad?, a pelear de una manera inteligente en contra de ese sistema. Pues bueno, lo tomaron preso, ¿verdad?, en un tiempo donde estaba encontrando o llegando a un nivel, lo meten preso.
Pero él no dijo, bueno, el día que yo salga me la van a pagar todos estos ingratos. No, ahí inclusive no se frustró. Ahí en la celda, ¿verdad? Empezó a hacer ejercicios, caminaba de un lado a otro, ¿verdad? Como si estuviese corriendo, qué sé yo, hacía lagartijas, sentadillas. Y hermano, salió más fortalecido. Escribió libros, ¿verdad? Ahí estando en la cárcel, pero no reaccionó de acuerdo al trato que le estaban dando. De hecho, él fue más allá. La palabra del Señor dice que cuando te den una cachetada en la mejilla, ¿tú qué tienes que hacer? Dice el Señor, pon la otra. Bueno, pues este hombre, Nelson Mandela, él dijo no. Si te dan un golpe, abrázalos. Él fue un poquito más allá. Jesús en la cruz del Calvario, mire, dése cuenta que Jesús fue proactivo. Él tenía una misión, tenía que morir por el pecado de la raza humana, tenía que morir para redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Y estando en la cruz, mire, todo el calvario que él vivió, el maltrato, los latigazos, los insultos, todo lo que él vivió cargando la cruz hasta el Gólgota, y estando en la cruz, ahí en la cruz, en su agonía, un soldado le clava una lanza. Jesús en la cruz del Calvario no dijo, mire, cuando vayan ustedes al cielo, me la van a pagar. Y tú, cabezón, que me clavaste la lanza, no te voy a dejar entrar. No, Jesús no actuó así. Jesús en la cruz del Calvario dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesucristo nos enseña esa proactividad, ¿verdad? Nos enseña a que nosotros podamos tomar en cuenta que no podemos nosotros ser reactivos. Bien, Jesús, siendo Dios, pudo mandar una legión de ángeles y acabar con sus verdugos, pero no lo hizo. No reaccionó de acuerdo a las circunstancias. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados como, hermanos, irreprensibles. Y eso es lo que hizo Jesús. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo es sumamente importante. ¿Por qué hablar acerca de la proactividad? Porque no nos anticipamos, no vemos más allá y actuamos en consecuencia. Es decir, miren, nosotros en este momento que estamos viviendo, yo sé que hay mucha incertidumbre, muchas personas tienen esos temores y angustias, y dicen, no, es que no quiero que me llegue el virus. Tranquilo, yo te voy a decir una cosa: si tú tienes una vida sana, si tú tienes una vida disciplinada, si tú guardas lo que dice la palabra del Señor, no porque lo diga yo, sino que dice la palabra del Señor que nuestro ser, todo nuestro ser, tiene que ser guardado irreprensible, e incluye nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, pero también nuestra vida física. Tenemos que tener una disciplina en lo que comemos. Usted debe saber que esta pandemia alcanza a las personas que tienen diabetes, a personas que son hipertensas e inclusive a la gente obesa. Es por ello, no es una manera de fastidio, sino que nosotros podamos prepararnos, ser proactivos. Es que alguien me dijo, yo le decía, mire, no cocine de esta manera, cocina así. Y me dice, es que de algo he de morir. Imagínense, ¿quién quiere morir de ustedes? Nadie. Sin embargo, nos sacamos de la manga esa expresión y decir, de algo me he de morir. Bueno, pues entonces vete ahí donde están los contagiados, ¿verdad? Y adelántate al cielo si es que tienes a Cristo en tu corazón. Pero le aseguro una cosa, nadie quiere morir. Por eso es que el Señor demanda de nosotros una vida proactiva. Es decir, tengo que anticiparme. Si a mí me gustaba la coca, en el nombre de Jesús voy a tomar la decisión y me voy a anticipar para que yo no caiga en una diabetes. ¿Me explico? Pero no, para algunos poner la cocota en medio de la mesa es fiesta, ¿no? Ay, pastor, es que usted no sabe qué rica sabe. No, mis amados hermanos, tenemos que cuidarnos. ¿Y para qué tenemos que cuidarnos? Para la gloria misma de Dios. Ahora, para esto encontramos en la palabra del Señor que tú y yo, ¿verdad? Tenemos como proactivos, debemos estar alertas. Debemos estar, ¿cómo, hermanos? Alertas. ¿Para qué? Para las oportunidades de la vida. Dios nos presenta día a día oportunidades, pero a veces no aprovechamos esas oportunidades. Y no es que se pierdan las oportunidades. Quiero que sepa, y esto métaselo en su mente, las oportunidades nunca se pierden. La que tú dejaste pasar la tomó otro, no se perdió. Es como si tú fueses un surfista
¿verdad? Una persona que quiere surfear, una persona que quiere meterse a esta actividad, bueno, pues va al mar y empieza a tener preparación y empieza a conocer, ¿verdad?, el mar para poder agarrar una ola donde él pueda subirse y poder surfear. Usted no puede agarrar, ¿verdad?, las buenas y primeras e ir a la playa y decir, oh, no, yo voy a surfear sobre las aguas. Seguramente te vas a caer y es más, ni vas a poder ni manejar la tabla. Entonces necesitas conocer. Así pasa, mis amados hermanos, en la vida. Cuántas olas de oportunidades han pasado sobre nuestra vida y simplemente las dejamos pasar. No somos proactivos, no nos anticipamos, no nos preparamos, pero la persona proactiva está alerta a las oportunidades de la vida. Le presento un personaje de la Biblia, un hombre que está ciego de nacimiento. Este hombre se llamaba Bartimeo. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 47. Este hombre tenía una incapacidad, no podía ver. Era quizás llevado por su familia a hacer sus actividades, no podía desarrollar, ¿verdad?, ciertas actividades también. Y él llegó el momento en que dijo, yo necesito generar un cambio. Yo no quiero ser carga para mi familia, no quiero ser, ¿verdad?, esa carga para ellos, sino que tengo que producir, tengo que hacer algo. Y él estaba alerta para la oportunidad. Cada momento que pasaba en la vida, él estaba en busca de su oportunidad. No se quedaba ahí confinado, no se quedaba ahí estancado, no se quedaba postrado en su condición. Él dijo, yo tengo que salir de mi condición y estoy esperando mi oportunidad. Eso que va a llegar a mi vida no pasará a otro, sino que yo lo voy a aprovechar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 47, y oyendo que era Jesús de Nazaret, ese hombre no podía ver, pero sí podía escuchar. Y cuando escuchó ese bullicio de personas que estaban hablando y claramente no escuchaba, y preguntó a alguien, ¿qué es lo que está pasando? Le dijeron, es el maestro, Jesús, el que se dice que sana. Y él dijo, el maestro. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar, ¿qué, hermanos? Voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él tenía que aprovechar la oportunidad. Las oportunidades, repito, no se pierden. Simple y sencillamente las aprovechan otros que tú no aprovechaste. Y quisiera que pensaras en este momento, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas oportunidades no has aprovechado? Bien pudieras ser quizás un empresario, bien pudieras tener un recurso en tu casa o en el banco, o tener una solvencia económica, o tener salud en estos momentos, pero dejaste pasar la oportunidad. Cada uno de nosotros vivimos lo mismo de tiempo. Escúcheme bien, cada uno de nosotros vivimos 365 días al año, 24 horas al día. Mis amados hermanos, Dios nos da la oportunidad siempre de vivir y de ser mejores para la gloria y honra de su nombre. Para ello, un proactivo necesita precisamente entender los tiempos. Diga conmigo, los tiempos. Para poderse mover en el tiempo preciso, necesita conocer los tiempos. Y usted dice, pastor, ¿cómo es eso de los tiempos? ¿Cómo puedo entender acerca del tiempo? Que este es mi momento. Para muchos, este año 2020 es el peor año de sus vidas. Para muchos, este año 2020 es el fracaso de muchos. Pero para muchos que son proactivos, es la oportunidad más grande de la vida. Sin embargo, necesitamos entender acerca de los tiempos. ¿Sí sabías eso? En la Biblia, en ese libro hermoso que también fue escrito en hebreo, nos habla acerca del cronos. El cronos es un lapso de tiempo. Este tiempo es un tiempo terrenal que podemos medir con el reloj y con el calendario. Cuando nosotros estamos viviendo en el cronos, ¿verdad?, y lo entendemos, pensamos que Dios obra en el cronos. Pero Dios no obra en el cronos, Dios obra en el kairos, porque el kairos es el tiempo de Dios. El kairos, escúcheme bien, significa el tiempo oportuno. ¿Qué significa? Cuando escuches acerca del kairos,
es el tiempo favorable, es el momento señalado, es el momento preciso. Y el Kairos es el tiempo diseñado por Dios para la manifestación sobre la tierra, para traer bendición a cada uno de nosotros. Pero muchas veces no entendemos el tiempo preciso, el tiempo oportuno, el tiempo señalado de parte de Dios. Y se preguntará en este momento: pastor, ¿cómo puedo saber cuál es el tiempo señalado de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es el Kairos de Dios? Yo quiero ser proactivo, pero una persona proactiva, repito, se mueve en el tiempo de Dios, no en su tiempo. No dice: ay, es que pastor, usted le sirve a Dios porque ya tiene 50 años. Los jóvenes dicen: no, yo primero vivo mi vida. No, escúcheme, yo me convertí joven y entendí en ese momento que era el Kairos de Dios, era el tiempo de Dios. Y yo creo y estoy convencido que en este preciso momento estoy viviendo el Kairos de Dios. Este es el momento oportuno, es el momento preciso que Dios me permite vivir para poder ser de bendición sobre la tierra. ¿Sí sabías eso? Ahora, ¿cómo puedo llegar a entender el tiempo? Porque muchas veces no podemos ver, vemos la situación está gris, difícil, negro, está abrumado y no puedo ver más allá. ¿Cómo le hago, pastor? Bueno, una persona proactiva se mueve por la voz de Dios. ¿Cómo se mueve? Pero muchos de nosotros nos movemos de acuerdo a nuestras emociones, como le dije. El 95% de las decisiones que nosotros tomamos está basada en nuestras emociones. Todo lo que nosotros hacemos lo basamos en nuestras emociones, pero hacemos a un lado la voz de Dios. Y cuando te das cuenta dices: híjole, y este hombre ogro, yo no lo pedí, Señor. Pero sí, pero te moviste en tus emociones. Pensaste que era el príncipe azul y resultó ser un sapo, ¿no? ¿Verdad? Y mire usted, cuando usted se vuelve proactivo, se mueve escuchando la voz de Dios, anticipadamente, aunque no lo vea, aunque no lo palpe, aunque todo parezca difícil, aunque la situación esté adversa a ti, tú dices: yo sé que esta es la voz de Dios y voy a obedecer su voz. Porque escúcheme bien, cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes y entiendes que esa es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que este es mi momento, yo lo creo, mis amados hermanos. Si Él dice que abrirá camino donde no hay camino, yo lo creo. Si Él dice que aunque el fuego esté, no me quemará, ni la llama arderá en mí, y aunque pase por las aguas, dice su palabra, que no me ahogaré, porque Él está conmigo y yo lo creo. Mis amados hermanos, aunque las cosas sean adversas, yo me voy a anticipar creyendo en las promesas de Dios, aunque todo sea contrario. Yo creo que ese es el tiempo de Dios. Y este hombre Bartimeo no se quedó en su condición de ceguera, no se quedó en sus limitaciones. Una persona proactiva, mis amados, provoca, es un catalizador, tiene visión. No es alguien asalariado, no es alguien que está conformado a un horario, es alguien que marca la diferencia. Y tú tienes que ser un proactivo. Este hombre fue así, dice la palabra del Señor, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y dice la escritura: y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Escuchó la voz de Dios, hermanos, escuchó el llamado de Dios. Dios nos ha llamado muchas veces a cada uno de nosotros, pero queremos vivir en esa condición de reacción. ¿Por qué voy a servirle al Señor? ¿Por qué voy a hacer esto si nadie me recompensa? ¿No? Si tú escucharas la voz de Dios, tú no te conformarías a una vida promedio. Tú le servirías a Dios. Tú le dirías a Dios: Señor, yo te amo con todo mi corazón. Sí, Señor. Pues sírvele, disipúlate, mantente en línea, agarra, ¿verdad?, su palabra, pon dentro de ti y cumple lo que dice su palabra. Este hombre
Dice la escritura que se levantó, se quitó la capa, y esa capa representa todas las cargas que nosotros traemos, las quitó dentro de sí o de encima de sí, y fue en pos del llamado de Dios, el llamado de Jesús. Se levantó y fue hacia donde estaba Jesús, porque escuchó la voz del Maestro. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de una y de otra manera y no hemos querido escuchar? Las personas proactivas, escúcheme bien, esas personas proactivas se enfocan en su objetivo. No están limitados, se enfocan en su objetivo y no permiten que las masas los controlen. Este hombre, Bartimeo, le dijeron: hey, cálmate, quédate ahí, no estés de gritón. Pero él no hizo caso de eso. Él se levantó, mis amados hermanos, y escuchó la voz de Dios. Yo te animo en el nombre poderoso de Jesús que te levantes cuando tú escuches la voz de Dios, que te levantes a obedecerle. Si Dios te habló, mantente enfocado en tu objetivo y no hagas caso de lo que digan los demás. ¿Sabías una cosa? Que nuestros enemigos están alrededor de nosotros y siempre van a decirte: ¿para qué vas a la iglesia? No sirve de nada. ¿Para qué le sirves a Dios? Y escúcheme, Dios tiene una palabra puntual para ti. Y para poder entender acerca del Kairos, pues voy a aprender a escuchar la voz de Dios, meditando en su palabra. Lea su palabra. Ahí en la Biblia encontrarás todo el consejo de Dios. No lo vas a encontrar en las revistas de vaqueros, ni Memín Pingüín, ni en Condorito, mis amados hermanos, ni en las novelas que acostumbramos muchos a leer. No, todo lo encontramos en la palabra de Dios. Y lo segundo que tengo que hacer para poder entender acerca del tiempo de Dios, una persona proactiva está siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo está, hermanos? Siempre en la presencia de Dios. Es su reposo, ¿sí? Es ahí en la presencia de Dios donde nuestra vida es forjada. El carácter del hombre se forja en la presencia de Dios. Si tú pasas tiempo con Dios, tu carácter será forjado. De lo contrario, serás reactivo. Una persona que verdaderamente, escúcheme, pasar en la presencia de Dios es decirle: Señor, aquí estoy, moldea mi carácter. Cuando tú pasas en la presencia de Dios, el Señor empieza a forjarte. Y cuando viene la circunstancia difícil, cuando viene la adversidad y el problema, no te moverá, porque entonces te convertirás en una persona proactiva que te estás anticipando al problema. Pero las personas que no oran toman las decisiones en esas emociones y son reactivos. Pero cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, empiezan a surgir ideas. Las ideas creativas de Dios, es decir, su palabra empieza a fluir dentro de nosotros. Y entonces dices: wow, ahora que estoy en la presencia de Dios y leo su palabra, entiendo que ese es el tiempo de Dios. Y entonces te vuelves creativo porque vino una idea creativa dentro de ti. Y entonces tienes la capacidad de poder ayudar a las generaciones que vienen, pero también tienes la capacidad de ayudarte a ti mismo, de decir: ahora tengo la oportunidad de hacer algo. No puedo depender de mi sueldo, de mi negocio que tengo ahí 2, 3, ahora voy a hacerlo producir porque Dios me ha dado una idea creativa. La persona proactiva pasa tiempo en la presencia de Dios y entonces Dios empieza a darte ideas creativas. Ese es lo que nos diferencia. ¿Sabías eso? Si tú pasas ese tiempo con Dios, Dios va a moldear tu carácter. Y por último, la persona proactiva está evidenciando el mensaje en sus vidas. Una persona proactiva evidencia el mensaje en su vida. Es decir, es congruente en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace. Porque bien puedes decir, ¿verdad? Hijos, no digan groserías. Y a ti, hermano, te hierve la boca a pura grosería. Entonces, ¿cómo puedes decirle a tus hijos: no reaccionen mal, amen a sus enemigos, si no amas a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo puedes decirle a los demás, verdad? O en el caso de las suegras con las nueras, ¿verdad? Trata bien a mi hijo. La nuera dice: trate bien usted a mi suegro, ¿verdad? Que tus pensamientos tengan congruencia con lo que hablas y con lo que haces.
¿Por qué, hermanos? Usted dice, pastor, es que me cuesta mucho. Sí, yo lo sé. Pero cuando tú estás en la presencia del Señor, lees su palabra, empiezas a reemplazar esos pensamientos negativos, esos pensamientos reactivos, y entonces empiezas a tener un cambio de vida. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, no es bla, 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 bla. Un pastor dijo, mucho ruido y pocas nueces. No consiste en palabras, consiste en el poder de Dios. Amén. Porque Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, y tienes que saberlo. No puedes agarrar y decir, es que no puedo, pastor, me cuesta mucho orar y leer la palabra de Dios, y tampoco, pastor, no puedo ni siquiera modelar, por eso es que no voy a la iglesia, me dicen algunos. Y quiero decirte lo siguiente: Dios nos ha dado de su espíritu a cada uno dentro de nosotros. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. No puedes agarrar, es que me la hizo, y entonces agarras, ¿verdad?, un palazo y le das al otro. No, mis amados, proactivos. No podemos reaccionar de acuerdo a esas circunstancias a menos que Dios me lo diga. Y para que Dios me lo diga, necesita ver que yo pase tiempo en su presencia. Le pasó a Gedeón, mis amados hermanos. Gedeón, venían los madianitas a querer oprimir a los hebreos, quitarles su comida, a matarlos, a dejarlos en miseria y en la pobreza. Pero había un hombre que dijo, yo no puedo actuar en consecuencia, no puedo reaccionar igual. Y entonces él fue proactivo. Se levantaba muy de mañana y levantaba la cosecha antes de que vinieran los enemigos, y entonces metía en sus costales y las sacudía para que entrara más. Y cuando llegaban los enemigos ya no había la cosecha, alguien se las había llevado. Ese hombre era Gedeón, era proactivo. Y entonces cuando Dios ve que nosotros somos proactivos, la presencia de Dios empieza a manifestarse dentro de nosotros. Y entonces ya no tomaré las decisiones basadas en mis emociones y mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi voluntad. Empezaré a tomar las decisiones basadas en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Escuche, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16 dijo: vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Mire lo que él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos tienen ese Espíritu? Una persona proactiva tiene al Espíritu de Dios. La persona proactiva entonces entiende que el poder no es de él, sino viene de parte de Dios. Y dice: por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y escúcheme de corazón, amados, en este tiempo que estamos viviendo, ya no va a haber, escúcheme, un Moisés que tenga que abrir un mar. Ya no, hermanos. Ya no habrá un Daniel que tenga que enfrentar un gigante. Ya no habrá, escúcheme, un David que tenga que enfrentar a un gigante. Un Daniel que tenga que vencer a los leones en el foso, que no sufrió ni un rasguño. No habrá un Sadrach, Mesach y Abednego que tengan que entrar al horno de fuego. Ya no, mis amados. Ahora te toca a ti ser proactivo en un tiempo como este. Y este es el Kairos de Dios. Este es el tiempo de Dios. Es el tiempo para manifestar precisamente la gloria misma de Dios. Tú y yo somos responsables de ese cambio. No podemos vivir reaccionando de acuerdo a mi necesidad, a mi circunstancia, a mi capacidad. Dios me diseñó para poder ser proactivo y no reactivo. Y a partir de este momento, mi estilo de vida tiene que cambiar. Porque si algo aprendo de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, es precisamente eso, que Dios demanda de cada uno de nosotros: ser proactivos. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, en tu casa, no puedes depender de las personas y de las circunstancias. Tu vida tiene que generar un cambio, porque ese es el tiempo de Dios. Y la palabra de Dios dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo.
Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y su momento. Hay un tiempo de nacer y habrá un tiempo de morir. Habrá un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Habrá un tiempo de sembrar y otra de cosechar. Todo tiene su tiempo. Y yo creo fervientemente que este es el Kairos de Dios, y que Él se manifestará de una manera gloriosa para bendición de cada uno de nosotros. Pero lo hará siempre y cuando seas proactivo, sabiendo primeramente el tiempo, leyendo su palabra y pasando tiempo con Dios, y siendo congruente. Si eres cristiano aquí, sé cristiano en todo lugar. Si eres evangélico, sé evangélico en donde quiera que estés. Levanta el nombre de Cristo Jesús en alto para la gloria y honra de nuestro Dios.